Sí, señores, y en el Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas para Colombia y para el mundo, saludamos al doctor Gustavo Gaitán. Él es consultor político, es escritor, es periodista. Pues bueno, bienvenido a esta mañana de análisis y de información, Gustavo Gaitán. Este es el Sistema Informativo Auténtica. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes, un gusto estar al aire con un sistema tan novedoso, sobre todo virtual, que le permite llegar a uno desde cualquier lugar donde estamos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en Macondo, en medio de Barranquilla y Santa Marta, en una población que se llama Ciénaga. Desde acá estamos con muchísimo gusto a sus órdenes. Gustavo Gaitán, consultor político y escritor y de igual manera periodista. Le agradecemos su deferencia con el Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas, y lo hemos invitado en esta mañana porque iniciando el día de hoy, ya con cabeza más fría, pensaría uno, para analizar la participación del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, en los Estados Unidos, se ha dicho que fue uno de los discursos más fuertes, más fronteros. Inclusive se hace una comparación entre el mismo discurso del presidente Iván Duque y el de hoy, Gustavo Petro, donde se confrontó a la sociedad frente a un fenómeno como es la droga y la guerra que se ha implementado para combatir este mismo flagelo de la droga. Pero un medio español, y nos lo dejaba escuchar John Didier Rodríguez Marín esta mañana, decía que era, digamos, una ridiculez lo que había dicho el presidente Gustavo Petro allí en los Estados Unidos. ¿Cómo ha analizado usted este tema y cuál es la lectura que le ha hecho un hombre como usted a este discurso del presidente Gustavo Petro Urrego en los Estados Unidos? Bueno, en realidad, la pieza oratoria que expresó el presidente Petro en un auditorio tan exigente como el de las Naciones Unidas, sin embargo, aun cuando las críticas pueden ser desde el punto de vista, digamos, de la belleza del discurso, algunas válidas, sin embargo, el discurso fue histórico, tuvo una resonancia mundial, y yo diría que desde el punto de vista de comunicación política fue una genialidad el discurso en el sentido de lograr conectar el problema de la guerra contra las drogas con el tema del cambio climático. Eso me pareció que fue el valor más importante porque demostró primero conocimiento del presidente de la tema, pues pone un punto de independencia, porque tal como ustedes lo dicen, no es solamente el expresidente Duque, también fue el expresidente Santos, y por supuesto que fue el expresidente Uribe, y ni qué hablar del expresidente Pastrana, siempre fueron discursos genuflexos, arrodillados, y siempre viendo la cara hacia los Estados Unidos como si fuera un templo, como si fueran dioses. Por primera vez puso el presidente de la República el tema de las drogas desde el punto de vista, yo diría también de los derechos humanos, de tal manera de que considero que el valor que tiene este discurso es que le va a permitir y le está dando al presidente Petro una plataforma internacional para seguir con esta digamos, nueva visión de la manera de combatir el problema del narcotráfico en Colombia, que sigue siendo uno de los problemas más graves. Gustavo Gaitán es nuestro invitado en esta mañana en ese análisis que queremos hacerlo de forma mesurada, sin tendencias. Porque digamos, así como hay gente que criticó este discurso, hay gente que ve puntos importantes. Ayer hablaba con Arnovi Betancourt, nuestro hombre de AIR Internacional en la ciudad de Nueva York, y él me decía y me llevaba precisamente a la trascendencia del narcotráfico que nace con el mismo John Fitzgerald Kennedy y su ataque frente a lo que él iba a denunciar. Se ha dejado crecer, han sido alcahuetas, como nos dice aquí uno de nuestros oyentes a esta hora de la mañana, los gobiernos internacionales frente al fenómeno de la droga en el mundo. Digamos, se puede decir que este fue un discurso frentero y desafiante al panorama mundial, Gustavo.
Totalmente, yo comparto esa visión. Realmente el discurso pretende cambiar la visión general del problema del narcotráfico, es decir, circunscribirlo también al tema ambiental y no simplemente al tema de represivo y militar como se le ha visto siempre. Eh, yo diría que en vez de hacer una comparación de lo que fue el discurso de Petro con el del presidente Duque, habría que hacer una comparación de lo que fue el discurso de Belisario Betancur en el mismo foro en las Naciones Unidas, cuando recién asumió la presidencia. Y él es conservador, o fue conservador. Fue un discurso antiimperialista, fue un discurso que más le valió inclusive la presidencia de los no alineados, y era conservador, de derecha. Sin embargo, el foro de las Naciones Unidas permite eso. Es ideal para las grandes plataformas. El presidente Petro fue el quinto orador después de Boric, después inclusive del mismo presidente Biden. Posteriormente a él hubo una extraordinaria presentación de Macron, e inclusive del señor Erdogan, presidente de Turquía, hablando de la guerra de Ucrania. No era cualquier tipo de escenario el que estaba enfrentando el presidente Petro. Había fuertes rumores, y muy bien ambientados por la revista Semana, que decían que el presidente Petro estaba en muy mal estado de salud y que tal vez las autoridades de las Naciones Unidas le iban a exigir que diera el discurso con máscara para evitar que contagiara a los otros mandatarios. Es decir, que el discurso ya traía una carga emotiva y una carga política. Para mí la trascendencia es esa, que el discurso entra dentro del tema ambiental. Siempre se le vio al problema del narcotráfico como un problema represivo y militar. Ahora no. Y habló el presidente Petro precisamente de que no va a haber más fumigaciones con glifosato, con cualquier tipo de fertilizantes o cualquier tipo de químicos. Y además que iba a haber una sustitución de cultivos, lo que engrana pues en realidad todo lo que ha sido su política agraria, su política también pues obviamente medioambiental, no extractivista con el cambio de Ecopetrol. Creo que todo va articulado. En ese sentido es muy importante, y yo diría que no solo el discurso que pronunció ante las Naciones Unidas el presidente Petro. En horas de la tarde, ese mismo día, pronunció un excelente discurso el presidente Petro en el Foro de la Seguridad Alimentaria, donde habló del hambre, la nutrición y de la soberanía alimentaria. Inclusive fue crítico del propio foro, que él no estaba de acuerdo con ese concepto de seguridad alimentaria, sino que había que pasar a la soberanía alimentaria, lo que implicaba cambios especialmente al respecto de la ganadería, circunscrito a este tema ambiental. Eso considero es lo que constituye el mayor valor de este discurso. Pues ahí está, es nuestro analista invitado en este día sobre lo que fue el discurso del presidente Gustavo Petro, Gustavo Gaitán, que nos acompaña, es consultor político, escritor y periodista a esta hora de la mañana, cuando llegan más invitados precisamente para hablar de Bogotá. Ya vamos a hablar de Bogotá. José Luis Ramírez Morales, le escucha Gustavo Gaitán, nuestro consultor del día de hoy. Uy, bueno, muy bien. No quiero sino saludarlo. Me gusta mucho lo que él nos hace ver, nos explica. Yo le quería decir rápidamente que me pareció el discurso de Gustavo Petro con toda la parcialidad. Me pareció muy interesante, me pareció novedoso en el sentido de que habló de frente, porque es que las preocupaciones nuestras, rápidamente le digo, doctor Gustavo, para que usted me ayude, porque es usted el que nos puede aclarar a los que no conocemos de estos temas en profundidad, el efecto invernadero, el deshielo glacial, los nevados, el cambio climático que tenemos en el planeta, el cambio de los climas, los gases de efecto invernal, los gases efecto invernadero que también tenemos. Bueno, esto hay que ponerlo en orden del día, y no es solo sin desconocer, por supuesto, ojo, sin desconocer las muertes, los asesinatos y las circunstancias que hemos tenido que vivir con el narcotráfico y con la cocaína. Pero esto es un problema que tiene que ser mundial, porque el que se la mete y se la consume
son los pueblos del mundo. No se puede concebir que aquí se hagan 3 toneladas diarias o más de cocaína y se las consuman. ¿Dónde están las redes y el apoyo de otros países frente a esto? Y lo que nos ha dejado las muertes de las esmeraldas, de la forma como se extraen las esmeraldas, el oro, el carbón, las intoxicaciones también llevan un registro de muertes y pobreza en nuestro país. Doctor Gustavo Galán, con los buenos días. Bueno, muy buenos días. Realmente el tema ambiental, tan discutido en este momento, ustedes lo acaban de poner en la palestra. Acaban de dar la noticia hace breves minutos de un derrumbe en Villavicencio, en la entrada de Villavicencio. Y ayer se estaba hablando del terremoto en México, del terremoto en Turquía, de la inundación en Pakistán, porque se derritieron el polo se está derritiendo más veloz de lo que se esperaba. Y anteriormente pues habíamos tenido los incendios forestales tanto en Europa como en parte de los Estados Unidos, especialmente en California, y posteriormente, no tan cerca, pero ni tampoco tan lejos, los terremotos en Japón. Pues no hay duda que el tema ambiental está en primer lugar. Pero el tema ambiental que ha sido tratado políticamente a través de las cumbres ambientales, como la que acabo de ver en Glasgow, también es una gran deuda, porque los estados han incumplido. Los estados realmente no han cumplido con su papel. Ningún estado. Todos los grandes estados contaminantes, que sabemos son las grandes potencias, China, los propios Estados Unidos, que son los más contaminantes, y también pequeñas naciones que contaminan demasiado, como Qatar y algunos de los estados petroleros, e inclusive la misma Magnolia, que se convirtió en una fuente devoradora de energía porque produce criptomonedas. Todos estos casos han fracasado en tener la misión de salvar el planeta. Por eso ahora le toca a las ciudades. Son las ciudades las que ahora tienen digamos, la batuta o el primer lugar para poder entrar en el tema de la contaminación, y las ciudades deben entrar en estos conceptos de la ciudad inteligente, por ejemplo. La ciudad inteligente en Colombia solamente son ciudades inteligentes Bogotá, Cali y Medellín. Dicen que algo está avanzando Manizales. Ciudades inteligentes con sensores y hilos en todos los lugares que miden la contaminación, la radiación solar, cómo se está administrando el agua, cómo se está administrando inclusive las mismas radiaciones. Toda esa información hoy en día tiene que proporcionársele al ciudadano, a la gente que habita en las ciudades, porque las ciudades son hoy en día los mayores focos de huella de carbono y de realmente los factores que más influyen en el calentamiento global, en el índice y problema climático que estamos afrontando. Esa es la perspectiva realmente, política y social que tiene este fenómeno. Por eso es importante que el narcotráfico entre dentro de este contexto. Es decir, entre dentro de este contexto de que, como lo decía el presidente Petro, pues es una planta sagrada de los incas que ha sido satanizada en todo el mundo, inclusive también diría yo, conjuntamente con la planta de marihuana, satanizada especialmente desde que el presidente Nixon decretó la guerra contra las drogas y por primera vez en las fronteras se establecieron intercambios de autoridades y sobre todo se comenzó la represión. Fue en ese año, en 1970, hasta ahora. De tal manera que sí es muy valioso y creo que temporalmente da la razón de que hay que hacer un cambio, y creo que en realidad esto del cambio climático parece ser, es lo ideal de donde nos debemos agarrar, porque inclusive hasta el cambio climático está influyendo en los temas geopolíticos, en las decisiones que se tienen que tomar en Ucrania, por ejemplo. No veo por qué el tema del narcotráfico tenga que tratarse de manera aparte. Pues es Gustavo Gaitán, consultor político, escritor, analista y periodista, precisamente en esta mañana invitado a mirar con cabeza fría, porque esto ha dado para todas las tendencias. Quienes critican
y atacan el discurso del presidente Gustavo Petro y quienes lo analizan de esta manera profunda, hablando de lo real que trae detrás de ese mensaje la guerra hacia el narcotráfico en el mundo. Un discurso frentero, dicen unos, desafiante al mundo, desafiante a las grandes potencias. Esperemos que sale de este importante tema. Doctor Gustavo Gaitán, queremos invitarlo más seguido para analizar estos temas. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana de información y noticias del Sistema Informativo Auténtica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a todos los oyentes, por supuesto. Estaremos pendientes de su amable invitación. Gustavo Gaitán, consultor político, analista, escritor y periodista, nos acompañó en esta mañana de información en las dimensiones que se pueda tomar el discurso del presidente Gustavo Petro Urrego en los Estados Unidos. Somos el CIA. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información.